Chicos, buenas tardes. Esperamos unos minutitos hasta que sus compañeros se conecten, ¿ya? Unos minutitos, por favor. Ahora sí, ¿se visualiza? Buenas tardes, chicos, a los que recién se están conectando. Ya, ahora sí creo, ¿no? Ya. Muy bien. Nosotros vimos, a ver, unos segunditos. ¿Se está grabando? Me avisan si no se graba, por favor. Creo que estoy teniendo unos inconvenientes con mi internet, ¿ya? A ver. Ya está. El día jueves nosotros vimos lo que es, vimos, ¿no? Lo que era la estadística, para qué nos sirve, vimos cómo elaborar lo que es una tabla de frecuencias, aprendimos a diferenciar lo que son variables cualitativas de cuantitativas, ¿verdad? Bien, en la sesión de hoy nosotros vamos a ver lo que son gráficos, cómo trabajar y cómo interpretar estos gráficos, y también vamos a ver nosotros lo que son algunas medidas de posición. Estas medidas nos van a ayudar a trabajar durante nuestro proceso de elaboración de nuestras diagramas, en el momento de la interpretación incluso de nuestros gráficos, de nuestros ejercicios, en el momento en el cual nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Me avisan si no se visualiza, por favor, por ahí alguien me dice que no se visualiza. Muy bien. Entonces, nosotros aprendimos a trabajar con lo que son nuestras tablas, ¿verdad? Nuestras tablas de distribución o tablas de distribución de frecuencia, ¿cierto? Y vimos que no era tan complicado, ¿verdad? Teníamos que hallar lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, saber de dónde se saca lo que es el alcance, el rango, el intervalo de clase, el ancho, etcétera, ¿verdad? Que no era difícil. Bien, una vez que nosotros hemos elaborado nuestras tablas de frecuencias, lo que vamos a trabajar son con gráficos estadísticos también, ¿ya? Entonces, dentro de la estadística es muy importante que nosotros aprendamos a elaborar estos gráficos y a saber de dónde salen estos gráficos, ¿ya? Es muy simple y sencillo trabajar desde Excel, porque desde Excel yo ingreso datos, selecciono el tipo de gráfico que yo deseo y me va a aparecer, ¿verdad? El gráfico, los diagramas con los cuales yo puedo trabajar. Pero es importante y en algunos ejercicios se me va a presentar a mí solamente la tabla de frecuencias o solamente el diagrama y me va a decir que elabore a partir de un diagrama, que elabore una tabla de frecuencias. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirven a mí estos datos estadísticos? ¿Para qué me servirá? Bueno, una vez que nosotros hemos realizado lo que son nuestros, una vez que hemos recogido y ordenado y organizado nuestros datos dentro de nuestra tabla, ¿no? Lo que muchas veces nos pide o lo que muchas veces solemos realizar, pues, es la representación gráfica de estos mismos datos, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder llegar a una conclusión específica, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de gráficos, ¿ya? Y pues obviamente la representación de estos gráficos deben ser claros y deben ser precisos también. Vamos a encontrar entre ellos, por ejemplo, el diagrama de barras o el histograma, que muchas veces podemos confundir porque hay una semejanza. En el diagrama de barras, por ejemplo, se utiliza muchas veces
Cuando trabajamos con variables discretas, o sea, cuando los datos están separados entre sí. A ver, estoy en mi Excel, no sé si se visualiza, me dicen si no, por favor, estoy en Excel. Ya, por ejemplo, miren, ve, aquí tengo un gráfico. Ya, este gráfico, por ejemplo, es un diagrama de barras. ¿Cómo se diferencia o de un histograma, por ejemplo, cuando los datos están separados entre sí? Miren, ve, este es un diagrama de barras que me ayuda muchas veces a mí a ubicar, ¿no? Cuáles son estas variables discretas, sobre todo cuando voy a trabajar. Voy a encontrar también lo que son gráficos perdón, histogramas, ¿ya? Los histogramas. Estos histogramas también son equivalentes a los diagramas de barra, pero en este caso los histogramas se trabajan para variables continuas o cuando los datos están agrupados en intervalos, como es este caso, por ejemplo, ¿ve? Los datos están agrupados en intervalos, entonces yo trabajo con un histograma. Incluso muchas veces voy a encontrar una mezcla, ¿no? Así como aquí, un diagrama de barras con un histograma también. Entonces, ¿se puede trabajar con ambos? Sí. Y estos, ¿no? Con estos dos, tanto con el diagrama de barras como el histograma, yo puedo trabajar para cuando tengo frecuencias acumuladas, por ejemplo, ¿no? Puedo trabajar. A ver, vamos a ir al Excel, no sé si se visualiza. Vamos a elaborar un histograma de frecuencias. Ven, miren, incluso vamos a encontrar un histograma ya con gráficos en escalera, por ejemplo. Miren, ve. Nosotros en un módulo anterior hemos trabajado con lo que es ofimática, ¿verdad? Y aprendimos a trabajar con gráficos, con fórmulas y con funciones incluso. Pero si nosotros nos percatamos netamente en gráficos, vamos a encontrar diferentes tipos de gráficos que nos van a ayudar a trabajar a nosotros de manera estadística, ¿no? Si seleccionamos, por ejemplo, vamos a encontrar gráfico de columnas o de barras, líneas, lo que son los circulares, y miren, ve, gráficos de estadística también. Vamos a encontrar los histogramas con ojivas, vamos a encontrar con cajas o con bigotes también. También vamos a encontrar algunos gráficos. A ver, déjenme seleccionar esto para que ustedes puedan visualizar. Vamos a encontrar también algunos gráficos estadísticos. Aquí, por ejemplo, miren, ve combinados. ¿Ve? Combinados. Entonces, dependiendo del gráfico que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Dependiendo de la información que tengamos también, podemos trabajar con estos gráficos. Incluso, ¿no? Podemos elaborar nuestros propios gráficos también. Entonces, esa facilidad nos da Excel, por ejemplo, ¿no? Para poder trabajar. Entre los gráficos principales también vamos a encontrar lo que es el diagrama de frecuencias. ¿Y para qué me servirá a mí este diagrama de frecuencias o diagrama escalonado incluso? Ya es el mismo nombre. Muchas veces yo voy a trabajar con, o bueno, los diagramas de frecuencias o los diagramas escalonados son líneas poligonales, ¿no? Que lo que van a hacer es unir los vértices superiores de todas las barras dentro de un diagrama. También podemos conocerlo como rectángulos dentro del histograma, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Va a unir estos vértices, ¿ve? Va a unir estos vértices. Puede ser también dentro de un diagrama de barras. Muchas veces también vamos a encontrar el diagrama de frecuencias sin estas barras, solamente la unión de los vértices, ¿ya? Entonces, cada vértice que nosotros vamos a trabajar también va a corresponder a una frecuencia absoluta. A ver, vamos al Excel. Por ejemplo, miren, ve, en algunas versiones de Excel vamos a encontrar con el nombre de ojiva, que es lo mismo que diagrama de frecuencias también, es el mismo nombre. Miren, ve lo que les mencionaba, no siempre vamos a encontrar con un diagrama de barras, sino simplemente vamos a encontrar, ¿no? Con una línea poligonal, ¿no?
que me va a indicar los datos. Por ejemplo, si yo quiero o tengo mi empresa de ventas de productos o ventas de artefactos, por ejemplo, haciendo una comparación de años 2019, 20 y 21, por ejemplo. En el 2019 había un crecimiento y para el 2020 ha habido un declive y el 2021 está subiendo, por ejemplo. Entonces, según, de acuerdo al gráfico, yo puedo llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, ve, para esto es importante este diagrama de frecuencias, ojiva o diagrama escalonado, que es el mismo nombre. También vamos a encontrar por último, ya, y el más utilizado, que es el diagrama de sectores o pictograma también, o circular, que en algunas versiones de Excel vamos a encontrar, que es lo mismo. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿No? Sobre todo este tipo de diagramas es pues, nos sirve, es muy adecuado para representar cualquier tipo de variables, ¿no? Aquí lo que sí tenemos que realizar es que para poder calcular, ¿no?, la amplitud de cada sector, o sea, cada sector para poder calcular su aptitud, lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no? Multiplicar, ¿por qué? Por un 360 grados. Miren, ve, en este ejercicio. Ahora lo vamos a trabajar y ustedes se van a dar cuenta. Entonces es importante que nosotros aprendamos de dónde sale toda esta información. Como les decía, los ejercicios no siempre se me van a presentar con una tabla de frecuencias para yo elaborar un gráfico. Puede presentarse en viceversa, ¿no? Gráfico, y de gráfico me va a decir convierte en tabla de frecuencias. O me va a presentar una tabla de frecuencias incompleta, lo mismo que un diagrama incompleto, ¿ve? Entonces, cada ejercicio es muy diferente y nosotros tenemos que saber de dónde sale cada uno de estos datos. Muy bien, entonces, iniciamos con lo que son los diagramas de barras o histograma, ¿ya? En este ejercicio, por ejemplo, me da, miren, ve, me da ya la tabla de frecuencias ya resuelta y lo único que voy a hacer es seleccionar y convertir en gráfico, ¿ve? Qué simple, ¿no? Esta parte nosotros ya la sabemos. ¿Qué podemos deducir de aquí, de este gráfico? Que si bien es cierto ha habido un incremento, miren, pero que también ha habido un declive, ¿ve? Ha habido un declive. Si hablamos de ventas, por ejemplo, ¿ve? Las ventas estaban yendo bien, pero luego empezaron a bajar. En esta pandemia podemos considerar aquí, ¿no? Venta de ropa, por ejemplo, ¿ve? Si es que nos vamos por ese lado. Si nos vamos por accesorios, igual, ¿ve? Porque no ha sido muy importante, ¿no? Ese rubro, ¿ve? Entonces, el gráfico nos ayuda a llegar a ese tipo de conclusiones, ¿no? Conclusiones más fáciles que con tanta información como nos presenta nuestra tabla de frecuencias. Por ejemplo, me dice, se tiene un histograma elaborado en base a las notas de un examen, ¿no? ¿Qué tanto por ciento tuvo la nota entre 8 y 16? Miren, ve, me está preguntando a partir de este gráfico, me está preguntando qué tanto por ciento de alumnos tuvieron una nota entre 8 y 16. Ah, miren, ve lo que les decía, no siempre me va a decir, me va a dar mi tabla, sino que yo tengo que resolver. ¿Y cómo hago en este caso? ¿Cómo lo resuelvo? Miren, me dice que yo lo que quiero saber es entre ciertas notas, ¿no? Voy a coger mi gráfico, miren, entre 8 y 12 primero, y luego voy a trabajar entre 12 y 16. ¿Y qué viene a hacer esto? Viene a ser pues en nuestra tablita nosotros indicábamos lo que es I, ¿no? ¿Qué viene a ser I? El intervalo de clase, ¿cierto? Eso vimos en una sesión anterior. Entonces, fácil. El intervalo de clases viene a ser esto de acá abajo. Entonces, me dice entre 8 y 16. Entonces, lo que voy a hacer es... Espera un momentito. Ya, lo que voy a hacer es... Voy a hallar primero el intervalo entre 8 y 12, que es el primer intervalo. Entre 8 y 12. Ya, y luego el segundo intervalo, que viene a ser entre 12 y 16, sin elaborar mi tabla de frecuencia, solamente con el gráfico lo voy a hacer, ¿ya?
Ya está. El primer intervalo entre 8 y 12 y el segundo intervalo entre 12 y 16. Ya está. Miren, ve, a partir de esta información, yo voy a hallar este tanto por ciento que me está preguntando. ¿Qué más? Entre 8 y 12, ¿cuánto hay? Miren, el porcentaje, 40, ¿ve? Aquí me está dando toda esta información. Entonces, entre 8 y 12 hay un 40%. ¿Qué más? El siguiente me habla entre las notas 12 y 16. Entre 12 y 16, ¿cuánto hay? Miren, 15, ¿ve? Entre 12 y 16, 15. Ya está. ¿Qué más? Me dice qué tanto por ciento tuvieron entre 8 y 16. Pues entonces me está hablando de un total, ¿no? Entonces tengo que hallar una suma. Ya está. ¿Cuánto es? 55%, ¿cierto? Ya está. Miren, ¿ve? Es sencillo de trabajar. A partir del gráfico yo estoy sacando la información. ¿Qué pasaría si a mí me pregunta entre las notas 8 y 20? Lo mismo, pues, ¿no? Miren, ¿ve? Tendría que sumar entre 16 y 20, que sería el tercer intervalo. Igual sería más 15, ¿ve? Simple y sencillo, ¿cierto? No está complicado los ejercicios. Ya está. ¿Qué más? Luego me dice un diagrama escalonado. Diagrama escalonado o diagrama de frecuencias también. Van a disculpar que estoy un poquito mal de la garganta, ¿ya? ¿Qué más? Igual, ¿ve? Miren. Y yo esto puedo trabajarlo en Excel. Copio, ya tengo mi tabla de frecuencias, copio y elaboro mi gráfico y voy a tener mi gráfico, mi diagrama escalonado. ¿Ya? Entonces, eso ustedes lo van a trabajar en en la siguiente parte. A ver, en el ejercicio me dice, en el siguiente diagrama escalonado, ¿cuántas personas ganan desde 1000 hasta 1450? Parecido al primer ejercicio. A ver, ¿cómo hago yo este ejercicio? Me dice, ¿no? ¿Cuántas personas ganan desde 1000 hasta 1450? Miren, ve, aquí está. La ojiva o que viene a ser también la unión de vértices, ¿ya? Entonces, me pide hallar desde 1000 hasta 1450. Estoy ubicando 1450 promedio, ¿no? Entre 1300 y 1600. Y si nosotros hacemos más pequeñito, ya va a ser un triángulo que lo voy a pasar a este lado. ¿Por qué? Porque solo voy a trabajar desde 1000 hasta 1400. Entonces me va a pedir hallar a mí todo esto, ¿no? Todo esto me pide que yo tengo que saber cuánto será eso. Muy bien, ya estoy llevando este triángulo. Miren, a esta parte de acá la voy a trabajar acá, porque es lo que me está pidiendo nada más. Entonces será aquí, ¿no? Me pide saber esta parte que viene a ser X, ¿cierto? Y la parte de aquí abajo ya tengo, ¿no? Entre 1000 a 1450. Y si yo me doy cuenta, miren, miren, de 1300 a 1450 está subiendo en un 150. 150, 150, 150. Entonces lo que yo voy a hacer es, ¿no? Poner a este lado, son dos, miren, son dos triángulos los cuales yo voy a trabajar. Entonces voy a considerar en cada uno 150 y en el otro también 150. ¿Por qué? ¿Por qué voy a considerar 150? Miren, aquí está subiendo de 1300 a 1450. 150 para este lado, 150 para este lado. Y desde ahí voy a trabajar, ¿ya? Y lo que voy a hallar es esta parte. Me pide hallar X, ¿verdad? O Y también podemos ponerle, no hay ningún inconveniente. Entonces, me dice, ¿no? Que lo que yo quiero saber es cuántas personas ganan, ¿no? ¿Cuántas personas? Tengo ya la cantidad de sueldo, lo que me pide es saber cuántas personas, este lado, cuántas personas, cuántas personas ganan entre esos promedios de sueldos. Entonces, si yo tengo que la primera
Bueno, vamos a ponerle aquí X y en la otra le vamos a poner Y, ya, para poder diferenciar. ¿Se entiende, chicos? Me dicen si no se entiende, por favor, ¿ya? Ya, a ver, vamos a hallar primero Y. Y va a ser igual a Y, miren, Y entre 150. Miren que hemos dividido, ¿ah? Y entre 150. ¿Y cuánto viene a ser Y? Ah, ¿cuánto viene a ser Y? ¿De dónde voy a sacar esa información de Y? Vamos a trabajarlo aquí aparte, ¿ya? A ver, aquí aparte vamos a trabajar. ¿De dónde viene Y? Me dice, yo tengo, miren, aquí entre número de personas, miren, ¿ah? Yo tengo 1450 y lo que quiero saber es esto. ¿Cuánto vale? ¿Verdad? Entonces lo que voy a hacer es restar, miren, porque está entre 150 y entre 110. Entonces lo que voy a hacer es restar. 150 menos 110. ¿Cuánto vale? 40, ¿cierto? Entonces miren, esta distancia vale 40. Entonces va a valer Y. Y va a ser igual a 40. ¿Ya? Estamos hallando esta partecita. Entonces acá será Y que vale 40 entre 150. ¿Qué hice? Ya. ¿Cuánto vale? 40 entre 150. A ver, ayúdenme, por favor. O también podemos trabajar sumando esto, ¿no? O sea, ya no los 150, sino los 300 de frente. Igual nos va a salir. ¿Cuánto sale, por favor? Ayúdenme. ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Alguien? Chicos, no se duerman, por favor, ayúdenme. A ver, mírenme. Estamos cogiendo esta parte que viene a ser Y. Y va a ser igual a 40, ¿no? Por la distancia. Y vamos a dividirla entre 150. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros también, miren que solamente esta partecita estamos hallando. Ahora queremos hallar toda esta parte. ¿Cuánto vamos a coger? Aquí miren, vamos a hacer otro también. Esta parte va a valer 40 entre 150. Y todo, y todo es, a ver, todo esto vale 40. Esto de acá, o sea, la mitad va a valer 20, ¿ya? 20 entre 150. Y todo, si lo que quiero es hallar todo, va a ser 40 entre 300, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya viene a ser esta parte, la más grande. Y lo que a mí me está pidiendo es saber esto, ¿no? Esta parte, esta de acá. Entonces, eso me va a salir, a ver, ustedes corroboren, me va a salir que Y vale 20, ¿ya? Ahora, ¿qué me dice? Me dice que lo que yo quiero saber es cuántas personas ganan desde 1000 hasta 1450. Entonces me dice, ¿no? Si esto de acá vale 100, 100, perdón, si esto de acá, esta parte vale 40 hemos sacado, ¿verdad? 150, o sea, restando, ¿no? El intervalo. Ese intervalo voy a restar, o sea, si Y va a valer 20 menos este 150, entonces me va a valer 130. Ya, a ver, aquí abajito lo voy a hacer. Entonces me pide a mí, me pide saber, ¿no? Esta distancia aquí. Yo ya hallé 150 menos estos 40, oh, perdón, 150 menos estos 20, me sale 130. Entonces, esta de acá, esta parte viene a ser 130, la distancia, ¿ya? Viene a ser 130. Estoy trabajando desde 130 hasta 1450, ojo, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, miren,
Lo otro que me pide a mí es entre los sueldos, ¿no? Entre 1000 y 1450. 1450 ya hallé. Ahora me falta la otra parte, entre 1000 y entre 1000 hay 50 personas. Entre 1450 hay 130 personas. Entonces lo que tengo que hacer es restar, ¿no? Las 130 personas menos estas 50 personas para poder saber el total. Entonces va a ser 80, ¿cierto? Entonces, 80 son las personas que ganan entre 1000 y 1450. Estoy sacando de aquí, ojo, ¿ah? De aquí, ¿ve? Entre 1000 hay 50, entre 1450 hay 130, que ya hay aquí arriba. 130 personas menos las 50 personas, entonces, ¿cuántos ganan solamente desde 1000 hasta 1450? 80 personas, ¿ve? Esa es la respuesta, ¿ya? No está complicado. ¿Qué más? Ahora cuando trabajo con los diagramas de sectores o con pictogramas o también el circular, ¿no? El circular. Yo les decía que para trabajar con estos diagramas, ¿no? Y cuando queremos conocer nosotros la amplitud de estos sectores, o sea, cada uno de estos, tengo que trabajar yo con frecuencias relativas, o sea, todo el círculo me vale a mí 360 grados, ¿verdad? Cuando trabajo con lo que es el diagrama de sectores. Entonces, se va a cumplir, ¿no? La suma de todos estos vértices debe ser 360, la suma de todos. Miren, ve, voy a trabajar en grados. Acá, por ejemplo, miren, sumo, ¿no? Alfa, sumo, beta, sumo teta, sumo mu, y la suma me debe dar 360. Ahora lo que yo quiero saber es cada uno cuánto vale. Cada uno cuánto vale. Y miren, aquí me está dando en porcentajes. ¿Ve? Por ejemplo, alfa me dice que es un 20%. Beta me dice que es un 40% y así sucesivamente. Pero cuando trabajas con diagramas de sectores, lo que tienes que hacer es convertirlo a grados. Decíamos que la suma debe ser, ¿no? 360 grados. Entonces, en este ejercicio, para hallar uno por uno, con regla de 3, miren, ve. Con regla de 3 trabajamos. Convertimos, nos va a salir, por ejemplo, alfa va a valer 72 grados. Igual, ¿no? Queremos hallar mu, queremos hallar beta, igualito. Uno por uno vamos a sacar. Y la sumatoria, para poder comprobar, nos debe dar 360 grados. Ahora en el siguiente ejercicio me dice, ¿no? En una encuesta de opinión acerca de las preferencias de una marca de gaseosas, ¿no? Como del color negro, amarillo y rojo, 20 consumidores dieron las siguientes respuestas. Miren, estas son las respuestas de las preferencias de las bebidas. No sé si recuerdan a un ejercicio del día jueves, ¿no? Que teníamos así, que teníamos que contar y ordenar, ¿verdad? Este tipo de datos, ¿qué tipo de variables serán? ¿Cualitativas o cuantitativas? A ver, ¿quién me dice este tipo de variables? ¿Qué son cuantitativas o cualitativas? Cualitativas, profesora, Exacto. ¿Por qué decimos cualitativas? porque viene de cualidad, porque como acá dice, no qué colores, negro, amarillo, Exacto. rojo. Muy bien, muy bien. Exacto. De ahí viene, ¿no? De cualidad, como su nombre mismo lo dice. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ordenar, ¿no? Y me dice, ¿no? Que los sectores, estos sectores circulares, ¿no? Se puede afirmar que tenemos que afirmar la siguiente fórmula, x más y menos z, y me da algunas alternativas. ¿Cómo voy a hacer? Conteo, ¿verdad? El conteo, ¿se acuerdan? Del negro, ¿cuántos hay? A ver, ayúdenme a contar de negro, ¿cuántos hay? 7, 7,
Ah, hay 8, ¿no? Hay 8, ya. De amarillo, ¿cuántos hay? De amarillo. ¿Cuántos hay? 9. Y de rojo, 3. Ya. ¿Qué más? Ahora miren, aquí sí tengo que elaborar mi tabla de frecuencias, pero algo sencillo, ¿ve? Sencillo. ¿Qué viene a ser H de HI? La frecuencia relativa, ¿verdad? Miren, ve facilito. Lo que yo tengo que hacer para resolver los ejercicios es, ¿no? Percatarme qué datos tengo y qué datos me faltan para poder trabajar rápido. Ya, cómo hallaba HI, que viene a ser la frecuencia relativa? ¿Cómo hallaba, por favor? A ver, ¿quién me dice cuánto vale Sí. la frecuencia relativa del color negro? Ayúdenme, chicos, no se duermen. A ver, ¿quién me dice? Frecuencia absoluta entre el número de datos. Ya. ¿Cuánto sale? A En ver, total es 20, ¿no? Aquí debe haber 20. Hay 20, se cumple, ya. Luego tengo que hallar, como dice la compañera, la frecuencia entre el total, ¿verdad? 8 entre 20. ¿Cuánto es? 8 entre 4. 0. Sí, 4. Ya. 0.4. Pero me está pidiendo en porcentajes, miren. ¿Será entonces el 40%? Sí, ¿no? Sí, Ya. 40%. El siguiente, 9 entre 20 multiplicado por el 100%. ¿Cuánto sale? A ver, chicos, participen. Ah, solo una compañera participa. ¿Cuánto sale? 40 también. 45%. Ya, 45. Y el siguiente, 45%, el otro es 3. 15. Sí, 15%. La sumatoria 100, ¿verdad? 100 y la sumatoria 20. Entonces estoy haciendo bien. Miren, ¿ve? Con estos datos nada más puedo trabajar lo que es la frecuencia relativa. Miren, ¿ve? Frecuencia relativa, la frecuencia absoluta. Miren, más rápido. ¿Qué más me dice? Me dice que tengo que afirmar esto, ¿no? Tengo que resolver esto. Ah, ¿cómo hago? Miren. Aquí ya tengo la formulita. ¿Qué vendrá a ser? ¿Cuál será X? ¿Cuál será Y? ¿Cuál será Z? X viene a ser el color más grande. A ver, o bueno, el color negro viene a ser X. Miren, aquí está en el gráfico. Y viene a ser el color rojo y Z viene el color amarillo. Ya. Entonces, ¿cuál será esta formulita? X 40, ¿verdad? 40 más Y, ¿cuánto es Y? 15, 15% y menos 45, ¿verdad? 45. Z es el color amarillo. Aquí está. ¿Cuánto es eso? 10. A ver, corroboren. Ya está, miren, ve simple. Me dice lo que me dice, ¿no? Que tenemos que afirmar lo siguiente. X más Y menos Z. O sea, este diagrama circular, ¿no? Me daba ciertos datos, ya he resuelto, he hallado con mis frecuencias absolutas. Me pide afirmar lo siguiente. Ya está, simple y sencillo. Miren, la estadística no es difícil, ¿ah? La estadística es fácil, solamente hay que entender los enunciados y cómo me dice a mí para yo poder trabajar, no es difícil. El siguiente ejercicio. Este ejercicio va a quedar de tarea para ustedes. Ya ustedes van a resolver esto, que no está complicado tampoco.
Ya les está dando una tabla de frecuencias, miren, ve. Les está dando y lo único que hay que hacer aquí es convertir, ya, aquí están las fórmulas y elaborar el gráfico. Esto va a quedar de tarea para ustedes. ¿Qué más? Luego vamos a ver lo que son las medidas de posición. ¿Ya? ¿Para qué nos sirven estas medidas de posición a nosotros? Estas medidas nos ayudan a nosotros que mediante un solo valor, ¿ya? Podemos encontrar la magnitud de ciertas variables. A partir de ciertos datos, nosotros podemos hallar, ¿no? La media, la moda, la mediana, que vienen a ser medidas de posición, ¿ya? Si se cierra, volvemos a ingresar, por favor, si nos gana el tiempo. Estas medidas de posición, nosotros, como les decía, vamos a encontrar, bueno, con las que más se trabaja, que es la media, la moda y la mediana. ¿Qué vienen a hacer estas medidas de posición? Se preguntarán ustedes, o quizá ya le escucharon, ¿no? ¿Qué son? Estas medidas, pues son valores que a nosotros nos permiten dividir, ¿no? Dividir el conjunto de datos que nosotros tenemos en partes iguales. Y que de esa forma nosotros podemos clasificar, ¿no? Podemos clasificar estos datos, ya sea si estamos cogiendo de una población o de una muestra, ¿ya? Entonces podemos dividirlas en partes iguales. Entonces, a partir de ciertos datos. Lo que tenemos que hacer nosotros para trabajar con estas medidas de posición, ¿ya? Es ordenar, pues, ¿no? Es ordenar, ¿ya? Y que nos va a decir específicamente, nos va a decir a nosotros en qué punto se encuentra la parte central. De eso es lo que se trata, ¿ya? De ciertos datos, dónde se encuentra la parte central. Sobre todo vamos a ver aquí nosotros con variables cualitativas, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, vamos a encontrar también otras medidas de posición, ¿no? Como cuartiles, deciles, percentiles. Vamos a encontrar este tipo de medidas que a nosotros nos van a ayudar pues a interpretar sobre todo, ¿no? A interpretar. Muchas veces nos van a presentar datos no solamente de números enteros, sino también con decimales. Por ejemplo, cuando queremos interpretar lo que son notas. Nosotros lo que hacemos es redondear estas notas, ¿no? Sacó 11.5, o perdón, 10.5, nosotros consideramos 11 y es nota probatoria. Pero también muchas veces lo que nosotros vamos a hacer es cuando encontramos este tipo de datos, ¿no? Es interpretar, ¿será que tenemos que redondear al mayor o que tenemos que redondear al menor? Incluso cuando vamos a pagar al banco, por ejemplo, ¿no? A veces pagamos con céntimos, 0.21, 130.21, 130.35. Y a veces, no sé si se han dado cuenta ustedes en sus vouchercitos cuando reciben. En algunos casos es a favor y en algunos casos es en contra. ¿Por qué pasará esto? Justamente ahí es donde entran estas medidas de posición, ¿ya? Entonces, no solamente en el dinero podemos encontrar, también cuando realizamos encuestas, por ejemplo, no vamos a encontrar este tipo de medidas que nos van a ayudar a nosotros a poder trabajar, ¿ya?